Hola a todos, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a, a esta reunión y vamos a orar primero para comenzar y luego vamos a comenzar a leer nuestro pasaje de este día. Sí, Carolina, nos diriges en oración. Dame eso. Ok, listo. Bueno, Padre, estamos hoy aquí reunidos para aprender un poco más de ti. Te agradezco desde el fondo de mi corazón porque yo sé que nada es casualidad. Todo lo que he aprendido y todo lo que voy a aprender y los demás personas que están en este grupo es porque trae un mensaje que necesitamos en nuestra vida en este momento. Tú lo haces todo perfecto, haces que todo esté sincronizado. Te agradezco por la salud de todos en medio de esta pandemia. Te agradezco por la tranquilidad espiritual, tranquilidad emocional también que nos des a nosotros, tus hijos, sabes lo necesario que es más en este tiempo. Este, y bueno, que hoy sea de mucha bendición para todos nosotros. Amén y amén. Amén, muy bien. Vamos Estuvimos hablando la reunión pasada sobre el capítulo 5, era acerca, aquí tengo mi Biblia. Tengo varias versiones, así que en esta ocasión aquí tengo la latinoamericana, que estuvimos hablando acerca del paralítico de Bethesda o de Bethsata, ¿te acuerdas? Estuvimos platicando acerca de ese paralítico y viendo algunas fotos y todo, cómo podría haber sido el lugar y todo. Hoy vamos a hablar acerca del hijo del funcionario, que es la segunda señal. La primera señal fue, a ver si te acordás, ¿cuál fue la primera señal? Tu, 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 tu. El vino. ¿Cómo se me va Sí, a olvidar el vino? entonces, sí fue el vinito. Y la segunda señal es esta, la del hijo del funcionario. ¿Por Ok. qué no, por qué me salté al capítulo 5 en la otra vez? Bueno, me salté al capítulo 5 porque resulta que esta obra Jesús la hizo en Jerusalén, la del paralítico de Bethesda. Hizo esa obra en Jerusalén y lo hizo en la fiesta de los judíos, que nosotros te acordás que hablamos que podía haber sido la Pascua. Y cuando volvemos al capítulo 46, dice que cuando regresó a Galilea, muchos lo seguían porque sabían lo que había hecho en la fiesta en Jerusalén. Entonces parece como que los relatos están uno antes y el otro después. Como en el otro no dice cuál es la fiesta, asumimos nosotros que puede que sea así, ¿verdad? No es de que estoy diciendo que la Biblia está al revés, sino que puede que el relato lo haya puesto antes o después. Recuerda que dijimos en la primera reunión de que el libro fue escrito mucho tiempo después, o sea, no era alguien que andaba ahí detrás de Jesús, ¿verdad? Con la Biblia, con el libro escribiendo todo lo que hacía, sino que esto se transmitió por tradición oral y que se sentaban en las hogueras y ahí se contaban las historias, unos escuchaban, otros contaban y de ahí se iba eso transmitiendo de generación en generación hasta que alguna generación dijo, bueno, ahora lo ponemos por escrito. Eso ocurrió casi por el año 90 por ahí, después de Jesús. Ahora vamos a entrar en el texto. ¿Tenés tu Biblia ahí? Sí, tengo la electrónica y la física, ya vengo. Ay, cualquiera. Ok, bueno. Eh, igual no, lo vamos a tener en el capítulo 4 versículo 46, pero para hacernos un poco, pues aquí tengo, para ayudarnos un poco, aquí tengo un video que quiero que veamos. ¿Miras la pantalla? Sí. Sí. Ok, voy a poner el video. Ok, ok, ahí estábamos viendo el relato bíblico de cómo sucedió. Y ahora que ya lo vimos, pues entonces vamos a ver los detalles de este. Aquí voy a empezar otra vez. Bueno, vamos a ver los detalles de este. Entonces, veníamos
Vamos a hacer un breve recorrido de lo que Jesús recorrió. Él hizo el milagro en Caná de Galilea. Luego asumimos que bajó a, de Galilea, bajó a Jerusalén. De Jerusalén volvió a subir a Caná. O sea, esto pasando por Samaria aquí, que es donde posiblemente voy a usar el puntero de color rojo. Ok, para decir que de Caná, él bajó, posiblemente pasó por aquí, hasta llegar a Jerusalén. En Jerusalén hizo lo que leímos y luego regresa una vez más a Caná. Y Jesús se encontraba por aquí. Aquí está Capernaum, el funcionario de Capernaum. Y desde Capernaum hasta Caná habían 24 kilómetros de distancia. ¿Cuál es la diferencia entre Caná y Capernaum? Bueno, Capernaum era, aquí está Magdala, nada más un paréntesis, que es la ciudad de donde era María Magdalena, ¿verdad? María de Magdala era en realidad su nombre, María de Magdala, vivía en Magdala, igual que Jesús de Nazaret, que es porque vivía en Nazaret. Entonces, de Caná a Galilea habían 24 kilómetros, era lo que tenía que recorrer en ese. Y hay una diferencia. Caná era una ciudad como, digamos, un suburbio que le llaman en Estados Unidos, que son los lugares donde vive la mayoría de gente. Y Capernaum era una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Era donde estaban los gobernantes, era donde estaban como la gente, los funcionarios, así como este hombre. Era ese lugar, Capernaum, era un lugar bien populoso y de un estatus social bastante grande. Entonces ahí estaba cerca del mar de Galilea. ¿Por qué era importante estar cerca del mar? Las ciudades más grandes se encontraban muy cerca del mar, aunque en Jerusalén, bueno, todos estaban cerca del mar en Israel, porque es una ciudad demasiado, un país, un estado demasiado pequeño. Ok, vamos a ir desglosando el texto. En cuanto a lo geográfico, no queda ninguna duda, ¿verdad? Si alguien tiene una duda, pues puede interrumpir o puede comentar eh, lo, lo- la duda que tenga. En el capítulo 46 dice que Jesús volvió de Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Dice, había un funcionario real en Capernaum que tenía un hijo enfermo. Al saber que Jesús había vuelto de Judea a Galilea, le salió a su encuentro para pedirle que fuera a sanar a su hijo que estaba muriendo. Lo interesante viene aquí, en el versículo 48. Jesús le dijo, si ustedes no ven señales y prodigios, no creen. Si ustedes no creen, ustedes no miran señales, eh, eso quiere decir, Jesús no le está reclamando aquí a al funcionario, o sea, él no le está diciendo al funcionario que él no cree, él les está haciendo referencia a que antes les dice, en el versículo 43, les dice a los gente de Galilea que no había profeta que no es reconocido en su propia tierra. Voy a usar la otra Biblia. Vamos a ver. A ver si me puede leer, Carolina, el versículo 43. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. Solo ese. Y ahora el 44. Ok, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Exacto. O sea, Jesús recuerda que Jesús era de Galilea. Ujú. Entonces, Jesús les dice, aquí no hay profeta, ustedes no honran a su profeta. No hay profeta sin honra, sino en su tierra. O sea, en la tierra no se honra a los profetas. Eso es lo que les quería decir. Eh, y dice el versículo 45 que Jesús fue bien recibido. Ahora, hay una duda aquí. Si no le daban honra en su tierra, ¿cómo es que fue bien recibido, verdad? Parece contrario. Pero por eso es de que él les dice ahí, el autor del Evangelio dice que cuando llegó a Galilea, los galileos le salieron, pero no lo recibieron como una bienvenida al Mesías. O sea, no decir, hey, él es el Mesías, lo reconocemos, creemos en él, creemos que es el Hijo de Dios, ni nada de eso, sino que era un puro interés por los milagros que hacía. O sea, Jesús les está reclamando que ellos le siguen
porque en realidad lo que están viendo es los milagros que hace. Eso es normal, ¿verdad? Cuando algo ocurre, la gente siempre quiere ir a ver qué es lo que está pasando ahí y que andan ahí encima y andan observando a ver qué es lo que pueden ver. Entonces, eso es lo que pasaba allí con la gente de Galilea que andaba detrás de Jesús. Por eso Jesús le dice al hombre, ¿verdad? Ustedes nunca van a creer, versículo 48, si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. ¿Qué quiso decir ahí? No se refería al hombre, ¿verdad? Sino que se refería a esta gente que lo andaba siguiendo para ver qué sacaban de él. Bueno, eso siempre pasa. Una Ahora, pregunta, sí, diga, perdón. ¿Él hizo el milagro del vino o multiplicó el vino en Galilea? en Caná, Ah, ok, ok, ok. en Caná de Galilea, o sea, la ciudad grande se llamaba Caná, Ujú. pero la ciudad pequeña, o sea, el distrito ahí, digamos, era Galilea, la grande, y el lugar pequeño, Caná. ¿Y Jesús es de qué parte? Jesús, a ver, voy a regresar al mapa para que veamos eso. Está muy bien la pregunta. Es que me confundí un poco porque como dice que nadie es profeta, ¿verdad? En su propia tierra. Sí, bueno, ya te voy a explicar ya ahorita algo respecto a la región de Galilea. Toda esta región que yo voy a marcar ahorita, sí, sí puedes ver el puntero, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, lo voy a marcar de azul. Toda esta región que vos ves aquí, toda esta región es donde Jesús se movilizaba. Ujú, Esta era la tierra de Jesús, digamos, ahí, ¿verdad? Él nació, bueno, según Mateo, nació en Belén, ¿verdad? Pero él originalmente era de Nazaret, por eso Jesús ujú, Nazaret, Jesús de Nazaret. Entonces, aquí está Nazaret, pero él se desarrolló mucho en esta parte de Capernaum ujú, y de Magdala, de Genezaret. Aquí vemos que está Betsaida, Gergesea, donde liberó a los endemoniados, aquellos gadarenos. Aquí está Gadara. Entonces, todo esto era la tierra de Jesús. Que Jesús habla en la barca, fue aquí. Que Jesús subió en una barca, fue aquí. Jesús caminó en ujú, el agua, fue aquí. Todo esto se desarrolla en esta tierra, ¿ya? Entonces, Caná está aquí, está cerquísima de Nazaret. Era como vecino, pues, como hablar de Zapote y de Zampa, ¿verdad? Que está ujú. cerquísima. Entonces, así era este lugar. Ahora, hay unos datos interesantes, fíjate, de Capernaum, pero antes de hablar de Capernaum, quiero que veamos este detalle, que hay Ujú. gente que busca a Jesús en problemas para un milagro y luego se olvidan. O sea, lo que nos está hablando prácticamente es esto con respecto a la gente de Galilea que andaba detrás de él, que la gente lo buscaba para que les diera de comer, para ver si convertía otra vez a quien no quisiera andar, ¿verdad? Detrás de Jesús, que hacía ahí agüita en vino y qué bonito, y todos disfrutaban. Eh, pero Jesús le molesta eso, le molesta que la gente lo busque solamente para eso. Y hay gente, e incluso hoy en día, que buscan a Jesús para milagros, que buscan a Jesús eh, queriendo que les haga algo, ¿verdad? Queriendo que les haga, dele una respuesta nada más. Y muchas veces hay gente que con sinceridad le busca y continúa, digamos, en el camino. Pero hay otra gente que busca a Jesús y cuando el milagro no se le da, se enojan, dejan y ya no, mejor ya no creo, es mentira porque queremos que Jesús nos resuelva las cosas. Y ya vamos a ver más adelante lo que es la fe. Ahorita nada más dejo planteada esa pregunta. ¿Conoces gente que busca a Jesús en problemas para un milagro y luego se olvidan? Y quizás nosotros mismos hemos sido así muchas veces, y yo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿qué es un funcionario real? Que es que es el personaje principal, digamos, de este relato. Esto se puede comparar con Mateo 8:5. Si quieres, me puedes ayudar ahí a buscarlo. Mateo 8:5, donde se narra, digamos que es el mismo pasaje, 8:5, y dice que entró Jesús en Capernaum y se le acercó un centurión pidiéndole ayuda. ¿Lo tienes? Sí, Ok, me ayudas a leerlo. ok. Del Entrando, versículo 5.
hasta Ajá. el versículo 10, 5 O- versículos. Ok, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres en mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y dijo a este, ve y va, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ok, aquí está hablando, ¿verdad? De este personaje. Hay algunos que dicen que es el mismo relato, o sea, que puede parecer el mismo relato, y otros que dicen que tal vez no era el mismo relato porque hay algunas diferencias. Pero esto depende, ¿verdad? Como lo dijimos la otra vez, de la óptica con la que el autor lo dice. Lo importante es la esencia del relato. ¿Quién es un funcionario? Es un trabajador del gobierno de Herodes, ¿verdad? Herodes es un gobernante judío que gobernaba la parte norte, así como lo vimos en el mapa, ¿verdad? Toda esta parte norte era gobernado por Herodes, el tetrarca le llamaban. Y esta parte era gobernado por Poncio Pilato. Entonces Mm, puede ser que ellos tienen conflicto aquí cuando ellos se discuten quién matar a Jesús, ¿verdad? Porque era de un lugar, pero estaba en otro lugar. Entonces, ellos tenían ahí su organización, ¿verdad? ¿Cómo eran? Que no voy a ocupar tiempo en describirlo, pero tenían su organización y este Herodes, pues este Herodes lo vemos teniendo conflicto con Jesús, con Juan el Bautista. Bueno, no es el mismo Herodes que intentó matar a que mató a los niños, mejor dicho. ¿Verdad? ¿Te acuerdas de esa historia donde Herodes mató a todos los niños menores y que Jesús tuvo que huir y que nos cuentan en Navidad? Entonces, no es el mismo, este es el hijo de él, es mm, el hijo de él, es el otro Herodes, Herodes Antipas. Entonces, era un trabajador del gobierno, o sea, era un funcionario del gobierno. Y aquí nos da una enseñanza. Jesús nos enseña a no juzgar a la gente por las colectividades, sino por lo que cada quien es. A veces nos ha pasado que nosotros creamos estereotipos, ¿verdad? Creamos estereotipos y Jesús en este momento lo vemos que él no hace un estereotipo. Porque si bien es cierto, Herodes no era su amigo, no por eso él iba a despreciar a toda la gente de Herodes. ujú. A veces nosotros nos topamos con personas que juzgan a todos por igual. Este evangélico, pues es igual que todos los evangélicos, dice. Este es de un partido político, es igual que todos los de ese partido político. Este es enfermera, pues entonces trata mal a toda la gente. Y así vamos nosotros haciendo estereotipos de la gente. Jesús nos muestra que Él no juzga los estereotipos, Él no mira a la gente por decir todos los de izquierda, todos los de derecha. El mundo hoy en día está polarizado. Sos capitalista, sos comunista o sos socialista, ¿verdad? Sos de izquierda, sos de derecha, sos de esto, sos del otro, estás a favor o estás en contra. Pero Jesús nos dice que nosotros tenemos que aprender a evaluar a las personas por lo que las personas son, lo que las personas nos ofrecen, eso que ellos tienen para darnos a nosotros, o eso que ellos tienen que recibir de nosotros, por lo que ellos están viviendo. Entonces, aquí hago una pregunta, y si quieres me la puedes responder. ¿Cómo lo mira vos? ¿A qué tipo de personas la iglesia tacha como perdidos, como impíos, como no salvos, que dicen a veces, pecadores? ¿A qué tipo de personas vos mirás que ahora en día la iglesia tacha de perdidos? Mm, los que no se congregan. Puede ser, sí, los que no van a la iglesia, ¿verdad? Este no va a la iglesia, entonces no venga a pedirle nada, ¿verdad? Usted no va a nuestra iglesia, no merece. Y se da eso, ¿verdad? Que a veces la iglesia, en este tiempo de pandemia, hablando con muchos amigos pastores, lástima, bueno, Ricardo no está porque pidió permiso, porque estaba fuera de su casa, pero hablábamos con él una vez de que habían iglesias que solamente apoyaban a las personas que eran de su iglesia, Ujú. solamente ayudaban y a la gente que era miembro de su iglesia, y si no eras miembro, pues no te ayudaban en nada, aunque te vieran que te estabas muriendo.
Entonces, estereotipos que las iglesias, que las religiones van creando de las personas. Por ejemplo, un homosexual. Un homosexual es una persona estereotipada, ¿verdad? Yo tenía un Ujú. amigo que dice, pero ¿cómo Dios va a amar a los homosexuales que son drogadictos, que andan en orgías? O sea, no todos los homosexuales viven una vida libertinaje sexual, ¿verdad? Ni tampoco todos los homosexuales viven una vida de drogadicción. Si hay unos, si hay otros. Pero no quiere decir de que por ser homosexual, a él lo vamos a tratar de esa manera. O sea, cada persona es diferente y, y tenemos que aprender a ver a las personas por esa virtud que tienen y por esa cualidad que tienen como individuos. Eso es más que todo la enseñanza de ese momento que Jesús vivía ahí. Aquí traigo una vez más el mapa porque me interesa que veamos esto. Jesús vivía aquí en Nazaret, ¿verdad? Jesús era una persona, según los estudios y todo, Jesús era una persona pobre, porque esta región de Galilea, de Nazaret, era pobre. Incluso hay un pasaje donde dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Por qué? Porque era como que vos hablaras ahora en día aquí a lo tico, ¿verdad? De un precario, digamos. Ujú. Un precario. Y vos decís, eh, te van a decir a vos, él es tu jefe, es el ingeniero fulano, y él vive en tal lugar. Y vos decís, ¿pero cómo? Vive en ese precario y es un ingeniero o es una persona profesional. Entonces ya uno tiene como esas ideas. Entonces Nazaret era un lugar así. Y Capernaum era la de la ciudad cosmopolitan, como yo te digo. De Nazaret, de Nazaret salían las personas a buscar trabajo a Capernaum, porque como en Capernaum tenían dinero, entonces las personas de Nazaret, que eran albañiles, que eran carpinteros, que eran constructores, iban a buscar trabajo a Capernaum, porque en Capernaum dicen de que los historiadores, ¿verdad? Los antropólogos y todo, que en las plazas, bueno, de hecho hay una parábola donde, no sé si vos la has leído, que es la parábola donde Jesús dice que un hombre fue a buscar a la plaza a los trabajadores a las 6 de la mañana, luego lo fue a buscar a las 9 de la mañana, luego al mediodía, luego a las 3 de la tarde, y que al final él les pagó a todos lo mismo. Entonces, cuando Jesús habla eso, no es algo que nosotros no podamos que nosotros no podamos imaginarnos, sino que es algo que la gente que lo escuchó se lo puede imaginar porque lo está viviendo. Ellos miran a los trabajadores del alrededor que llegan a Capernaum en busca de ese trabajo. Entonces ellos miran ahí que pasan buscando ese trabajo. Sí, algunos dicen, y voy a decirlo esto como a manera de dato, ¿verdad? Que te pueda servir para, como a manera de curiosidad, y es de que José, el papá de Jesús, no era un carpintero como nosotros lo conocemos, porque para nosotros un carpintero es el que trabaja la madera, y nosotros decimos, José era carpintero y Jesús era carpintero, pero la palabra que se usa para determinar ese oficio es tectón, tectón, Ujú. y un tectón es lo que nosotros hablaríamos ahora como un obrero, o sea, Ujú. un albañil, una persona que, venga, se me arruinó, mira, se me arruinó la tubería, va a arreglarla, mira, se me arruinó el techo y va a arreglarla, o mira, me puede soldar esto que se me zafó y ya llega a soldarlo, o sea, una persona que hace mil oficios. Eso era un tectón. Y hay algunos autores, ¿verdad? De libros históricos que dicen que Jesús, como José era un tectón, él de pequeño iba con Jesús a Capernaum, con José a Capernaum, Jesús con José, y que ahí él conoció a la gente, conoció el oficio, conoció la ciudad y todo. Algo que se dice, ¿verdad? Entonces Capernaum era como la ciudad de Galilea, o sea, la ciudad cosmopolitan. Como que vos vivieras, digamos, bueno, no sé dónde compararlo aquí, pero que vos vivieras en un lugar ahí todo pobre, digamos, y de repente te vas a meter a unas mansiones y vos decís, ¿y estas casas, verdad? ¿Cuándo vamos a tener estas casas? Yo he vivido, cuando yo vine aquí,
trabajé con un amigo de hacer limpieza de vehículos. Entonces íbamos a las casas y llegamos a unas casas donde uno decía, "Ay, pero qué mansiones, estas parecen casas de telenovela, de las que salen en las novelas, las películas". Uno se asombra, ¿verdad? Uno que no ha tenido esas casotas así, que Mm. parecen hasta hoteles. Entonces eso pasaba ahí. Capernaum era una ciudad a la orilla del mar y era rica. Ahí lo he puesto, muchos tectones, si quieres puedes capturar eso, descendían a Capernaum para ser contratados. Y Caná se encontraba en lo alto, o sea, Caná era una ciudad en un monte, digamos, en la montaña, como que digamos aquí en Acerrí, ¿verdad? Estos lugares que son altos y de ahí miran la ciudad de San José abajo. Entonces, así precisamente era, para que te figures que vos salís, digamos, uno sale aquí por la zona de Acerrí arriba y uno mira para abajo y mira todas las luces de la ciudad. Entonces, así les pasaba a ellos, solo que no veían luces porque no había en ese entonces, ¿verdad? Entonces, Juan asume que el lector ya conoce cómo es esa zona y por eso dice que el funcionario le dice a Jesús, desciende conmigo, ¿verdad? Si nosotros lo vemos sin conocer la zona o sin ver estos estudios, entonces nosotros dijéramos que Jesús, ¿qué? ¿Iba en un caballo o qué? Con él, ¿verdad? Porque le dice que baje con él. Pero es por eso, porque la ciudad está en alto, de Caná está en alto y Capernaum está bajo. Ahora, cuando él le dice quién no va a creer nunca, bueno, ya lo expliqué, ¿verdad? Que eran los que buscaban a Jesús por interés, a los galileos que andaban con él, que le andaban siguiendo. Y por eso es una de las razones por las cuales Jesús no fue donde estaba el hijo del funcionario, sino que mejor lo hizo de lejos para que la gente no fuera ahí. Hay gente que en lugar de hacer ayuda es estorbo. No sé si te ha pasado, ¿verdad? Gente que vos decís, ah, en lugar de ayudarme, me está haciendo hacia atrás. En lugar de gente en el trabajo a veces que en lugar de ayudarte, de apoyarte, te hacen la camita, te ponen ahí, como dicen los ticos, te ponen, ay, ¿cuál es la palabra? Ay, se me olvida la palabra, pero que, que te ponen en mal con el jefe, que quieren en lugar de ayudarte, te Que destruyen. te serruchan el piso. Eso, que te serruchan el piso. Entonces, hay gente que es así. Entonces, por eso mejor Jesús dice, no, mejor eso no lo llevo, porque estos no creen, estos nada más están ahí eh, estorbando. Entonces, ¿qué es la fe? Esa es una pregunta clave. Y te pregunto a vos, ¿qué es la fe para vos? Mm, la confianza que tengo en Dios, en sus promesas, en su protección. Correcto. Ahora, ¿qué te movió vos antes de buscar a Dios, ¿verdad? Antes de decir, "Ay, ahora sí yo busco a Jesús, ahora sí yo voy a cambiar, ahora sí yo voy a ser diferente"? ¿Qué es, eh, cuáles son las cosas o eso que sentimos en nuestro interior que nos dice, tenés que buscar de Dios? A eso que nos mueve a hacer las cosas, es a lo que nos llamamos fe. ¿Por qué? Porque fe de creer todos tenemos, ¿verdad? Todos decimos, no, si yo creo en Dios, yo creo en Dios. Toda la gente puede decir que cree en Dios, pero que nos mueva a hacer algo, esa es la fe que convence a Jesús. La fe es aquello que nos mueve a actuar. Ganas de un milagro no es fe, porque ganas de un milagro todos tenemos, ¿verdad? Todos quisiéramos que cuando estamos enfermos, chasquear los dedos y ¡pum! Se quitó la enfermedad. Pero la fe es aquello que nos mueve a actuar. Siempre recordá esto. La fe me mueve a hacer algo que yo no estoy seguro cómo va a salir. O sea, y no es malo que vos digas, yo no estoy seguro si esto va a funcionar, pero lo voy a hacer por fe. Yo no sé si si este negocio me va a funcionar, yo no sé si esto me va a salir bien, yo no sé si esta será la manera, pero lo voy a hacer. Y por lo menos voy a comprobar si era o no era. Eso es la fe. Y la fe que Jesús mira en la gente no es la de la religión, o sea, no es desde que vos digas, ah, mi fe es evangélica, mi fe es católica, mi fe es de tal, sino es la fe que parte de la necesidad. Hay una necesidad en este hombre
Y este hombre lo que hace es apelar a la compasión de Jesús. O sea, Jesús tiene compasión de este hombre. Y todo lo que mueve siempre a Jesús a través de los evangelios que vemos es la compasión que él siente por las personas. Compasión no es lástima. Hay gente que siente lástima. Uno mira a la gente en la calle, ¿verdad? Y uno dice, ay, pobrecito, se cayó, o pobrecito ahí está tirado, no tiene nada. Ay, pobrecito, que nosotros usamos bastante esa palabra, ¿verdad? Pobrecito, pero no le damos nada, pero no le ayudamos. Entonces la compasión es ver la necesidad y hacer algo por ayudarle a esta persona que está en la necesidad. Eso era lo que movía a Jesús. A Jesús lo movía que si habían personas que hacían algo, imagínate la pregunta que le hizo al inválido en Bethesda. eh, ¿Querés ser sano? ¿Qué, qué persona, verdad? ¿Qué persona que esté enferma no quiere ser sano? O sea, eso es algo normal que toda la gente va a querer. Incluso en la boda, ¿verdad? De Caná, hace falta el vino. No, todavía no ha llegado mi hora. O sea, Jesús parece como que está esperando que haya una insistencia por parte nuestra. Incluso cuando aquel ciego se le va acercando en el camino y Jesús le va diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, y todo lo que le va gritando, y Jesús deja que el hombre venga gritando, o sea, no corre él donde estaba el ciego estaba en el camino, y él lo iba siguiendo, y Jesús al final se detiene esperando que él llegue. Había una mujer que dice que tenía encorvada la espalda, y que Jesús le dijo a la anciana en Lucas, ven, le dice. O sea, Jesús parece como que Jesús fuera a veces inhumano. ¿Por qué? Porque le dice a la pobre ancianita, ven, entonces cualquiera diría, "Ve, pero porque él está sano y por qué no va donde está la enferma, sino que él llama a la enferma que se le acerca a la viejita encorvada y ahí va la viejita encorvada donde él. ¿Por qué? Porque Jesús a veces, en la Biblia se nos enseña que Jesús a veces espera que nosotros demos el paso. Jesús espera que nosotros hagamos mucho más de lo que nosotros pensamos que debemos de hacer. O sea, Jesús mira que nuestras limitaciones no tienen que detenernos, sino que al contrario, tienen que impulsarnos a hacer algo. Las limitaciones no tienen que ser lo que se ponga por encima de lo que queremos que Jesús haga, sino que nosotros tenemos que hacer más para que encontrar esa respuesta de Jesús. No sé si me estoy explicando. Sí, Hoy se me traban mucho las ideas, pero que nosotros podamos ver en Jesús esa salida, esa agua de vida, pero que nosotros no estemos esperando que el agua llegue a nosotros, sino que nosotros vayamos por ella. Esa es la fe. Si una persona te dice, yo tengo fe, pero no hace nada, esa persona no tiene fe. Esa ujú, persona lo que puede tener es una creencia, lo que puede tener es una religión, lo que puede tener es tal vez eh, un recuerdo o algo que alguien le ha contado, pero no tiene la fe, porque la fe nos va a mover. Hay un canto que dice, fe mueve la mano de Dios, pero es al revés. La fe nos mueve a nosotros a hacer algo por Dios o por lo que queremos. Esa fe de Dios es la que necesitamos para poder entender muchas más cosas. Ahora, este milagro es corto, pero tiene mucha enseñanza, porque aquí dice al final, bueno, antes de pasar a esto, tengo una biografía que te voy a enviar, le voy a enviar por el WhatsApp, que es esta, donde yo he subido unos libros, voy a dejar de compartir esto, donde he subido unos libros que tienen una información buenísima y que nos va a servir para que podamos también leer un poco de comentarios, un poco de lo que... A ver, voy a compartir la pantalla. Voy a compartir la pantalla. Quiero compartir este libro, por ejemplo. Ujú. ¿Miras la pantalla? Sí. sí, Ok. Aquí vemos, este libro se llama Los milagros en el Evangelio.
Y aquí nos habla acerca de los milagros en el Evangelio de Juan. Dice, empecemos, dice, suprimiendo la palabra milagro de nuestra exposición y dejemos que el mismo Juan nos preste su vocabulario. ¿Cómo se refiere Juan a los milagros? Hablemos como él para ver mejor como él. Dice, los evangelistas hablaban de hechos milagrosos en el término poder. Y esa palabra es dunamis, que es dunamis, se pronuncia. Ese es poder, dunamis. Cuando hablo de evangelistas son los que escribieron los evangelios. Cuando los evangelistas hablan de esto, ellos hablan de dunamis, de poder. Pero Juan prefiere designarnos con la palabra signo, que se escribe semeión, semeión, no semillón, sino semeión, que es un signo, y la palabra obra, que es la palabra ergón. Juan no menciona la palabra poder, porque Juan ya entiende a Jesús como el poder de Dios. Entonces el signo es un término ambiguo, dice. Se habla de los signos del zodiaco, de los signos matemáticos, se le hace un signo a una persona. Es el término menos malo para traducir semillón, con la condición de precisarlo un poco más, dice. Me ofrecen un signo de amistad. Entonces, en pocas palabras, un signo es aquello que determina o le da un carácter a algo. Por ejemplo, un número que tiene un más quiere decir algo diferente a un número que tiene un menos. O sea, el signo le da como propiedad, le da como característica al hecho. Y dice aquí, el signo es un gesto puesto por Jesús que manifiesta así su gloria. ¿Mm? O sea, cuando Jesús habla de gloria, de la gloria de Dios, está hablando de el amor que nos tiene. Cuando nosotros hablamos de gloria de Dios, estamos hablando del amor que nos tiene. Entonces Jesús usa, Juan, el evangelista, usa la palabra signo para definir que ese es un signo del amor que Dios nos tiene y dice a través de su gloria. No sé si me estoy explicando, pero vea, cuando uno le dice a Dios, Señor, muéstrame tu gloria, ¿qué le estás diciendo a Dios cuando le decís, muéstrame tu gloria? Que me dé una señal Que te dé una señal de qué. de su poder. Es exacto, es una señal de su amor por nosotros. Ah, ok. Ajá, es una señal, o sea, del poder de su amor. Por eso aquel canto que dice el poder de tu amor, ¿verdad? O sea, cuando nosotros le decimos, Señor, muéstrame tu gloria, le estamos diciendo a Dios que nos haga ver que en realidad nos ama, que nos haga sentir que nos ama. Cuando uno dice en el culto, uy, ahora sí sentimos la gloria de Dios. ¿Qué es lo que sentimos? Lo que sentimos es el amor que Dios nos tiene. Entonces, cuando Jesús habla siempre de su gloria, de su gloria, Él siempre está hablando del amor que le tiene a las personas, de la compasión que le tiene a los que le buscan. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Sí. Ok. Bueno, dejo de Sí. compartir. Creo que lo Eh, que está relacionado es que el oficial lo buscó porque creía en él y por tanto Dios sanó a su hijo porque vio que, porque él, lo que acabas de decir, Dios tiene compasión de quien le busca. Sí, exacto. Y fíjate que incluso nosotros no sabemos si el oficial lo buscó a Jesús por ser Jesús o lo buscó porque había oído que él sanaba, así como habían oído los demás Galileos. Ah, ok, ajá. Imagínate eso. O sea, Jesús muestra compasión incluso por una persona que quizás ni siquiera sabía quién era él. Porque en Jerusalén, a esas personas que andaban como Jesús se les llamaba traumaturgos. Traumaturgos. En uno de estos libros lo podés encontrar. Un traumaturgo es una persona que hacía sanidades por diferentes medios. Habían unos que usaban piedras, otros que usaban, así como hablar ahora de acupuntura,
lo que estamos hablando de los aceites esenciales, de masajes con piedras calientes y cosas así que hacen como para sanarte. Entonces, a estas personas que hacían eso se les llamaba traumaturgos y habían, para el tiempo de Jesús, muchos que a estos se les llamaba sanadores ambulantes, que andaban y sanaban a las personas. En ese tiempo no había mucha medicina, no había muchos avances tecnológicos, entonces estas personas andaban así. Habían quienes comparaban a Jesús con uno de estos. Claro, nosotros sabemos que Jesús no era un traumaturgo, Jesús era o fue o es el Hijo de Dios que obra en milagros y en compasión con la gente, ¿verdad? Por Ujú. nosotros. Él sigue obrando todavía en nosotros. Pero no sabemos nosotros, a ciencia cierta, si este hombre, funcionario que lo buscó, es porque le dijeron, ahí anda uno sanando, anda a ver quién es. Y llega con esa incluso duda, ¿verdad? Pero quizás al ver o al escuchar las palabras de Jesús, Jesús tenía una cualidad, fíjate. Hay un libro que yo tengo aquí que se llama ¿Quién es ese hombre? Y en este libro, el autor dice que Jesús tenía una cualidad que era la fe. O sea, Jesús, si algo lo determinaba, Jesús era la fe. Y que Jesús era capaz de transmitirle esta fe a la gente que lo escuchaba. O sea, la gente que escuchaba a Jesús recibía esa fe. Bastaba con hablar con Jesús que vos dijeras, estoy recibiendo esta fe que me está transmitiendo. Y, y es seguro que este hombre, al acercarse a Jesús con esa fe, dijo, wow, de verdad, este tiene algo diferente. De verdad, en él hay algo que no es como todos los demás. Y por eso le cree la palabra que le da. Ni siquiera Jesús tuvo que ir, no tuvo que viajar los 24 kilómetros con él, sino que Jesús desde lejos da la palabra y el hijo sana. Imagínate, ¿y a dónde vemos la fe? La fe lo vemos en que Jesús le da la palabra y el funcionario se va de regreso para su casa. Se va. Si él no hubiera tenido fe, tal vez él hubiera dicho, no, hombre, pero ¿cómo? Yo no he visto nada. O mira, Jesús, te voy a arrestar hasta que me vengan a decir que el hijo fue sano, ¿verdad? Si no, no te dejo ir. Pero no hizo eso, sino que él eh, se fue. Y si regresó, es porque él creía que algo tenía que haber pasado. Me gusta mucho el video que vimos porque ahí se mira la expresión de él, ¿verdad? Como de felicidad. Cuando le dicen, hey, tu hijo ya está sano, esa alegría. Eso es lo que Jesús transmite en nuestra vida. Si en nuestra vida no está la alegría de Dios, entonces nos falta todavía desarrollar mucho más la fe. ¿Algún comentario o algo extra? ¿Una pregunta? ¿Cuál sería el conflicto? Creo que he Ah, escuchado que siempre hay un conflicto detrás de cada señal. fíjate que en este pasaje el conflicto vino antes. Ah, ok, Por- Porque el conflicto Jesús lo está teniendo con aquellos que le van siguiendo por ver las señales. ok. Ese es el Sí. conflicto que hay. En esta ocasión no vemos a Jesús discutiéndose con los fariseos eh, como en el otro pasaje, ¿verdad? En los que vienen, sí vienen otros conflictos más. Así que ese sería el conflicto con los de su pueblo que no le creían. Ok. Ok, otra pregunta o algo que hayas tengas ahí como una reflexión, tu vida. Bueno, yo sí he experimentado en mi propia vida que por buscarlo Dios fue compasivo conmigo, la verdad. Y ¿Verdad? Dios tuvo compasión, no tuvo lástima, él no tuvo lástima de vos, él tuvo compasión. así es. Bueno, vamos a detener aquí esta reflexión de, de esta segunda señal y venimos con la cuarta señal, porque ya la tercera fue la del paralítico de Bethesda y la cuarta señal es la multiplicación de los panes. Eso va a ser muy bueno.